¿Sí? Bueno, buenas noches, bienvenidos. Para esta noche he preparado un tema muy bonito, yo les compartí ya una parte, ¿no? En los grupos de WhatsApp, en Facebook. El tema que le he puesto es decir, yo creo en Dios, ¿me convierte en un hijo de Dios? Ese es el tema de esta noche, el cual vamos a desarrollar, amén. Entonces yo quiero hacer un preámbulo para desarrollar esta enseñanza. Lo que voy a decir a continuación lo hago con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor por los creyentes y también por los que no son creyentes. Sepa usted que no lo hago con el deseo de causar malestar o contienda, sino de enseñar la palabra de Dios, porque se nos ha dado a nosotros el enseñar la palabra de Dios. Sin algo de lo que se dice aquí usted se identifica o incluso si se ofende, no es mi intención causar disgusto, sino más bien enseñar la verdad de las Escrituras. Una verdad que Dios dio al hombre, y si su corazón es redarguido o reprendido, sepa usted que quien abre el entendimiento y opera en el hombre para que entendamos es Dios y su Santo Espíritu, y es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Juan 16:8. Pero también vemos nosotros en Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mas si su corazón se apartare de estas palabras, también ha sido claro conforme a Escritura, que es necesario que haya distinción entre los que son de Dios y los que no. Pues los que son de Dios oyen su voz y nos oyen, mas los que no son de Dios, no. Con eso dice Primera de Juan 4:5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Con esto entonces quiero dejar claridad que es mi deseo enseñar la verdad y que si en su corazón hay un redarguir, ¿no? O hay un convencimiento de justicia, de pecado o de juicio, es de parte de Dios porque su palabra es eficaz, es viva y es verdadera. Ahora sí, una vez hecho este preámbulo, yo quiero hacer una introducción. Es muy común escuchar en nuestro medio, cuando se le pregunta a las personas que si creen en Dios, ellas respondan que sí. En su gran mayoría responden que sí, ¿no es cierto? Pero cuando se les pregunta acerca de cómo pueden ser salvos o cómo pueden estar seguros acerca de su destino final, no pueden responder. Muchas de estas personas, aunque dicen creer en Dios, cuando se les pregunta qué sabe sobre Dios o cómo puede conocerlo, ni siquiera tiene una idea clara de qué responder. A las personas que más les he hecho esta pregunta, obviamente por su abundancia, son los católicos. El 100% de ellos, ojo lo que estoy dando, que al 100% de los que yo les he preguntado, no han podido responder estas simples preguntas, pero son muy importantes. Y esto lo encontramos, la respuesta a nosotros, únicamente en la palabra de Dios. Cuando les pregunto, si usted muriese hoy, ¿iría al cielo o al infierno? La respuesta siempre es, no sé. Solo Dios sabe. Respuestas que me causan desconcierto y tristeza porque al parecer creen en un Dios, pero ni siquiera lo conocen. Lo que inmediatamente me lleva a preguntar, ¿en qué Dios creen? Y responden, el que creó todo. Y les digo, sí, pero ¿cómo lo conocen? Y una vez más, no saben responder.
claramente conocen a un Dios que creó todo. Tal como cuando y pasa lo mismo que pasó como cuando Pablo estuvo en la región de Atenas, en la ciudad de Atenas. En Hechos 17:22 nos relata algo y dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, recuerde que los atenienses tienen una cultura teísta, digamos, creían en muchos dioses religiosos, ¿sí? Idólatras. En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, miren, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, y resalten eso, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. De ese Dios al que ustedes adoran, pero ni siquiera conocen, de ese Dios vengo a hablar. Y eso es lo que pasa hoy cuando yo pregunto allá afuera, ¿no? ¿De qué Dios me hablas? Y no lo conocen. Muchos dicen adorar a Dios, pero claramente no lo conocen. Conocen una historia de un hombre llamado Jesús, que murió y resucitó en una cruz, para que el hombre tenga perdón de pecado. Pero solo conocen la historia o el relato, mas no la palabra. Su conocimiento se ha pasado de generación en generación y que si se adentra uno en el estudio de la historia de la iglesia tradicional, notamos que lastimosamente fue impuesta incluso con violencia por parte de una iglesia particular que se desvió de las Sagradas Escrituras, predicando no la palabra de Dios, sino las ideas, filosofías y dogmas de sus líderes. Y esta iglesia es la tradicional católica. Debo mencionar que también dentro de las iglesias que hoy se denominan cristianas, muchas de estas tampoco saben con seguridad cuál es el destino final de una persona, ni de qué depende y en qué consiste la salvación del hombre. Tampoco dan razón con certeza de quién es Dios, qué es lo que ha hecho y qué es lo que hará. Esto me lleva entonces a cuestionar su conocimiento y sus enseñanzas y preguntarles, si soy una persona común, ¿cómo debo relacionarme con Dios? ¿Qué debo hacer para relacionarme con Dios? A lo que responden unánimes, creería yo, porque todos sí responderían, que sigue la palabra de Dios. Cree en Jesucristo, porque eso sí lo dicen, etc. La respuesta está muy bien, claro, esa debería ser la respuesta. El error yace sobre su aplicación y su interpretación, ya que los que dicen tales cosas algunas veces ni la aplican, no la conocen, ni la entienden. Recordemos entonces que la palabra es infalible, es decir, no se contradice, no tiene error, por lo tanto la palabra es verdad. Amén. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es luz, es poder de Dios, es espíritu y es vida. Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra, la escritura es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Pablo felicitaba a esta iglesia porque cuando ellos oyeron la predicación de la palabra, la recibieron como lo que realmente es, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 está después de Tesalonicenses. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura. Con eso hemos sentado la infalibilidad de la palabra de Dios. Claro, podemos sacar muchos textos, pero creo que es suficiente. Ahora debemos sentar también que Dios no cambia. Por lo tanto, su palabra permanece. Podemos confiar en Él.
Números 23:19 dice, está en el Antiguo Testamento. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿O ha hablado y no lo cumplirá? Malaquías 3:6 es el último libro del Antiguo Testamento que dice, porque yo Jehová no cambio. Y primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Con eso hemos sentado la infalibilidad de la palabra y la confianza que Dios da al ser humano, ¿no? Acerca de él y de su palabra. Con esto en mente, podemos responder entonces claramente a las preguntas de si yo soy una persona común, ¿cómo debo relacionarme con Dios? ¿Qué debo hacer? Porque si le vamos a compartir al mundo la palabra de Dios, es normal que encontremos estas preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿No es cierto? La respuesta entonces reposa única y exclusivamente en la palabra de Dios. Por lo cual es muy importante que el hombre se eduque, se prepare, se instruya en el conocimiento de esto. ¿Y en dónde lo hará? Surge otra pregunta. En una iglesia de sana enseñanza, en la iglesia de Jesucristo. En ese entendido, Dios ha establecido un orden y lo encontramos nosotros en la palabra en Romanos 10:14. Miren lo que dice. Vamos allá. Hechos Romanos, Evangelios Hechos Romanos. Acuérdese del orden de los libros. 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron ¿a qué? Al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y concluye, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo inicia, el proceso inicia cuando se oye la palabra de Dios y culmina en la fe, en creer. Pero aún después de esto, siguen surgiendo dudas y preguntas entonces. Por ejemplo, podrán preguntar algunos, ¿cómo saber a qué iglesia congregarme? ¿Cómo saber si estoy escuchando lo correcto o si estoy siendo bien enseñado? Y son preguntas muy importantes y muy válidas a la vez. Entonces, lo que debe hacer esa persona es mucha oración a Dios, pidiendo dirección, pero también no creyendo a todo lo que oímos ciegamente, sin escudriñar, sin estudiar, sin leer y también meditando si lo que se dice es correcto o no. La palabra se explica con la misma palabra. El error yace cuando el hombre cambia el significado de la palabra con sus pensamientos, dogmas o líneas humanas. Recuerde entonces, si usted busca sinceramente a Dios, Él no le va a defraudar, no le va a cerrar las puertas, siempre le va a responder. Porque dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios no miente, Dios no es hombre para mentir. Su palabra permanece y es veraz. Entonces Dios, si usted le pide con un corazón sincero, creyéndole claramente, Dios le va a responder, no lo va a dejar, porque es su promesa, es su palabra que ha dicho que siempre estará en esa persona el Santo Espíritu que lo conducirá y le recordará todas las palabras que Jesucristo dijo. Y Santiago 1:5 para complementar esto que acabo de decir. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin
reproche y le será dado. Pero subraya esto. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque más adelante dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si alguien se acerca a Dios sin fe, no va a recibir nada de Él. Está claro entonces, ¿no? Ahora sí, yo quiero desarrollar ya la enseñanza acerca de si alguien dice, yo creo en Dios, ¿es ahora un hijo de Dios por el simple hecho de decir esas palabras? ¿O creer en Dios? Entonces, desarrollando la enseñanza, decir que se cree en Dios, pero al mismo tiempo ignorar su palabra, no nos convierte en seguidores, mucho menos en adoradores, y tampoco nos convierte en hijos de Dios. Y algunos podrán sorprenderse con esto. Porque el camino enseñado por Dios es el que se encuentra contenido única y exclusivamente en la Escritura. Y estas recaen sobre la persona de Jesús. Recordemos entonces lo que el Señor dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, no es por voluntad ni por deseos o pensamientos del ser humano que el hombre logra el acercamiento a Dios y más aún la restauración de la relación entre el ser humano y Dios. Pues ha de recordarse que esta fue rota por causa del pecado y el plan que Dios ideó para su restauración yace en la persona de Cristo Jesús, a quien la Escritura le llama el verbo o la palabra, que en griego significa logos. Lo encontramos nosotros en Juan 1:1 cuando dice, en el principio estaba el verbo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne, ¿no? Entonces, toda la Escritura apunta a Cristo y estas dan testimonio. Parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerde que le está hablando a un grupo de fariseos religiosos, quienes se decían a sí mismos hijos de Dios, linaje de Abraham. Recuerda, de Moisés, de Abraham. ¿Y qué les dijo el Señor? Así como les digo yo hoy a las personas que les pregunto, ¿conocen a Dios? No. ¿Creen en Dios? Sí, pero ¿lo conocen? No. ¿Son hijos de Dios? Ellos dicen sí a su juicio, al igual que los fariseos en aquella época. Pero están obviando algo, están olvidándose de algo. Las Escrituras apuntan a mí, dijo el Señor Jesucristo. Para conocer a Dios, para acercarse a Dios, me necesitan a mí. Entender la Escritura, porque la Escritura me señala a mí, decía el Señor Jesucristo. Entonces, si yo no creo e ignoro lo que Cristo enseña en su palabra, sencillamente no puedo tener comunión con Dios, ni mucho menos ha sido restablecida esa relación con Dios por el simple hecho de decir, yo creo en Dios. En últimas, no importa cuánto me esfuerce por hacer el bien o intentar adorar a Dios o agradarle, si no es por medio de la fe en Cristo Jesús, es decir, la palabra, en vano es todo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Y la salvación se obtiene por gracia, es decir, por la fe en Cristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe, no por obras. Es claro entonces la palabra al referir que todo recae en la persona de Cristo Jesús. Romanos 18 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra, miren, note, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, creer implica no solo en la existencia de Dios,
sino en lo que ha dicho en su palabra. Y la voluntad de Dios es que crean en quien Él envió, que es Jesucristo. Leamos Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y Mateo 7:21 dice, lo complemento ahí: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, miren, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La que acabamos de leer en Juan 29, que creyeran en quien Él ha enviado. Es claro. Entonces veamos nosotros algunos ejemplos acerca de la falta de conocimiento acerca de Cristo. Tenemos la mujer samaritana en el pozo que intentaba adorar a Dios, pero no lo conocía. En Juan 4:22 el Señor le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Le decía al Señor. El eunuco, otro ejemplo, que era temeroso de Dios, dice la palabra, se lo encuentra ahí en Hechos, en capítulo 8, 26 y siguientes. El eunuco era un hombre temeroso de Dios, pero no conocía ni entendía la Escritura. No reconocía a Cristo en ellos. Cuando digo no entendía, es que a pesar de que podían tener en su mente la Escritura, no podían reconocer a Cristo en ellas. Es decir, no entendían que la Escritura señalaba a Cristo Jesús. Y recuerde que tuvo que ir Felipe, porque el Espíritu llevó a Felipe hasta el eunuco para que le explicara qué era lo que estaba leyendo. Cuando él estaba leyendo Isaías, Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique? Y procedió entonces Felipe a enseñarle la palabra de Dios, y que el que estaba leyendo era Cristo Jesús. Entonces creyó. Le dijo: ¿qué impide ahora que me bautice? Pero ya había creído. Entonces, el eunuco, aunque era temeroso de Dios, no era hijo de Dios. ¿Me hago entender? Pero lo fue una vez creyó. Ahora sí, otro ejemplo. El pueblo de Israel en la época de Moisés y a lo largo del Antiguo Testamento, aunque era un pueblo escogido por Dios, muchos perecieron por no creer a la palabra de Dios. En Hebreos 3:16 hemos visto nosotros, y dice la palabra: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Incredulidad a la palabra de Dios que habían oído. Entonces perecieron, ¿eran hijos de Dios? Claramente no, perecieron por no creer a la palabra de Dios. Una vez más, otro ejemplo, tenemos al pueblo judío cuando el Señor se encarnó hace 2000 años. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan 1:11, y terminaron crucificándolo. Y podemos preguntarnos, ¿quiénes hicieron esto? Y la respuesta es: los religiosos, los líderes judíos, los líderes de las sinagogas, aquellos que según los hombres, es decir, a su propio juicio, eran la voz de Dios en la tierra y ejemplo dignos a imitar, según ellos mismos. Ahí tenemos nosotros a los fariseos, a los saduceos, a los escribas y a otros. Esto es algo muy similar a lo que ocurre hoy en día a nuestro alrededor con muchos líderes religiosos de muchas iglesias que para nada enseñan la palabra de Dios, sino sus ideas, sus filosofías y sus dogmas. Y a su juicio, a su propio juicio,
son los hombres de Dios en la tierra. Recuerden entonces que Dios nos ha dejado a nosotros su palabra. La palabra es el verbo es Cristo Jesús. Si queremos ver al Padre, tenemos que ver al Hijo, a Cristo Jesús. Le preguntó Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió, tanto tiempo contigo y no me has conocido, Felipe. ¿No crees que el Padre está en mí y yo en él? Padre, el libro de Hebreos nos enseña que Jesucristo es la imagen o es la imagen visible del Dios invisible, Jesucristo. ¿No es cierto? Por eso nos enseña la palabra, el verbo hecho carne. Entonces, ya entrando a resolver la pregunta de esta enseñanza, ¿pueden todos los que dicen yo creo en Dios ser aceptos o ser hijos de Dios? ¿Qué dice la palabra? Porque a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, Juan 1:12, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí yo quiero que note que solo son hijos de Dios los que le recibieron, los que creen en Él. ¿En quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo, es decir, en el verbo, en la palabra. No son hijos de Dios los que dicen, yo creo en Dios. Y esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿y los demás que no han creído en su palabra, qué de ellos? Claramente las Escrituras responden que de ningún modo son hijos de Dios. No lo digo yo, no lo dice el hombre, lo dice la palabra de Dios. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y como lo mencionamos, Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y primera de Juan 4:2 está entre los finales, antes de Apocalipsis. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Miren y noten que dice, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y Romanos 18 está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, haciendo referencia a la misma persona. Y después Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Entonces dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa, que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que el verbo, Dios mismo se encarnó, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de... Intente hablar de Dios con una persona de allá afuera. Claramente usted puede evidenciar de forma casi inmediata quién es de Dios y quién no lo es. El que es, le recibe. El que no lo es, no lo recibe. Recordemos entonces que Satanás es quien gobierna en este tiempo el mundo. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo él maligno. No nosotros somos de Dios, dice su palabra, pero el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Y Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando acerca del pecado, de los delitos, de la carne, siguiendo, miren, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Todo aquel que no está con Dios, conforme a la palabra de Dios, está contra Dios. ¿Quién lo gobierna? Satanás, el espíritu de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. No va a entender que son hijos desobedientes de Dios, claro que no. Son hijos del diablo, dice la palabra. Enemigos de Dios. Y miren que lo primero que hizo Satanás en el huerto del Edén fue atacar directamente ¿qué? La palabra que Dios le había dado a Adán y a Eva. Vaya ya conmigo, Génesis 3:1. Cuando Dios le dijo a Eva, cuando Dios le dijo a Adán, ¿no? De todo árbol te es lícito comer, mas de este árbol no comerás. Y lo que hizo Satanás, lo primero que hizo, miren, Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho. ¿Qué está atacando ahí, hermanos? La palabra de Dios, el mandamiento de Dios. No le dijo, como compartimos hoy en las redes, ¿no? Roba, asesina, adultera, miente. No. Con que Dios os ha dicho, haciéndole dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Y es lo que hace hoy en día Satanás en el mundo entero, haciéndoles dudar de que lo que contiene la palabra es verdad, es poder, es vida, es espíritu. Entonces, ya sabemos lo que ocurrió después. Eva pecó, llevó a pecar al marido y ya sabe toda la historia, por eso estamos hoy aquí. ¿No? Entonces, miren también que cuando Satanás tentó al Señor, usó la palabra de Dios otra vez, queriéndose aprovechar de la condición de debilidad en la que se encontraba el Señor. Pero veamos cómo respondió el Señor ante esta adversidad. Y ya lo hemos visto, ¿cierto? En otra enseñanza, cuando le pusimos por título "No andéis en ignorancia, más conforme a Escritura". Mateo 4, vamos allá. Miren que una vez más quiso desviar la palabra de Dios, usando la misma palabra. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, ¿cómo? Escrito está. Yo mando, yo ordeno, yo soy. No, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Claro, astuto, más que cualquier otro ser creado. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo otra vez, yo soy, yo puedo, yo quiero. No, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque otra vez, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y se fue. Muchos entonces, falsos predicadores, falsos maestros y muchas personas se han levantado en el mundo y usan la palabra de Dios, pero la usan para desviar a las personas de la verdad, tal como Satanás intentó hacerlo, no solo con Adán y Eva, sino también con el Señor Jesucristo. El hombre debe buscar la verdad contenida en las Escrituras, porque así respondió Jesucristo. Escrito está. El hombre debe profundizar en el conocimiento de las Escrituras, debe conocer a Cristo y debe creer. Creen más en el hombre y en los designios o sentimientos de su corazón y de los hombres que en la santa palabra de Dios. Qué error tan grande.
¿Basta entonces con decir, yo creo en Dios para ser aceptado o hijo de Dios? Claro que no. Incluso los demonios creen y tiemblan ante Dios, pero no por eso le siguen, ni mucho menos son de Dios. Santiago 2:19. Entonces, las personas hoy en día se encuentran perdidas por desconocer las Escrituras. Lo único que tiene el poder para traer salvación es el Evangelio de Cristo Jesús. El poder está contenido en las Escrituras y el hombre lo último que quiere hacer es conocer las Escrituras. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Segunda de Timoteo 3:14 le decía el apóstol Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Juan 5:39, una vez más, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero las escrituras me señalan. Entonces, aquellas escrituras son verdad y pueden restaurar la comunión con Dios. No es el hombre, no son las libaciones, no son los rituales, no es mucho menos misticismo y peor aún, chamanismo que se ha introducido en la iglesia. No es la filosofía, tampoco. Es Cristo Jesús quien puede restablecer la comunión con Dios. Primera de Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere Dios que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cómo se dio testimonio? A través de la resurrección. Y antes de la resurrección, a través de los milagros, proezas que él realizó como señal y cumplimiento de la Escritura. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, no en ángeles, no en hombres, no en santos, no en vírgenes, no en rituales ni libaciones, etc., no en sacrificios, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, termino con esto. ¿La palabra quién es? Cristo Jesús. ¿El verbo quién es? Cristo Jesús. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Y Él es guía para que el ser humano no ande en tinieblas. Salmos 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí. Amén. Entonces, está claro que nadie puede venir a Dios y que nadie puede pertenecer a la familia de Dios si no es por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra, ¿no es cierto? Si queremos conocer a Dios, debemos remitirnos a la palabra. Y la palabra señala a Cristo. Por lo tanto, debo aprender de Cristo. Amén. Pongámonos de pie entonces. Vamos a orar.